Bueno, amén. Amados, amadas, ¿verdad? Que están a través de esta plataforma de lo que es el WhatsApp, ¿verdad? Estoy con mis hermanos de América del Sur, de igual manera estoy con mis hermanos de Cuba también, ¿verdad? De igual manera, pues, con mi familia, pastores de Nicaragua, es una bendición para mí. Así que a través de lo que es esta plataforma de TCC, Talento Cultural Cristiano, quiero aprovechar este tiempo para predicar esta palabra, compartir esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos hemos escuchado por historia esta palabra, todo el mundo la replica, pero hacer la rema, entenderla, entender el contexto de esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, verdaderamente. Tenía razón el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque verdaderamente él se había dado totalmente, ¿verdad? Al Espíritu, a la presencia, se había dado, todo lo había echado por basura para verdaderamente dedicarse a lo que Dios quería, a predicar la palabra, a fortalecerse a través de la palabra, a edificar, levantar iglesias a través de la palabra. ¡Qué bendición! Así que a todos los que nos sintonizan, que nos siguen, ¿verdad? Hoy vamos a compartir este tiempo. Estamos con mis amados ahí, una iglesia que tenemos aquí a través del WhatsApp, pero también usted que nos va a ver aquí a través de este espacio en las plataformas, ¿verdad? A través de TCC, Talento Cultural Cristiano, en la plataforma de su servidor Marco Cacho, ¿verdad? Queremos compartir, ¿verdad? La bendición de la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya hemos orado, ¿verdad? Ya nos hemos edificado a través del testimonio con nuestros amados aquí que me están sintonizando, y usted que nos va a sintonizar a través de este espacio, usted que nos sigue a través de los países, gracias a toda la gente que nos sintoniza aquí con su servidor Marco Cacho. Talento Cultura Cristiano, esa es nuestra página, este es nuestro proyecto para la gloria del Señor. Entonces, un tema tan maravilloso, una palabra tan maravillosa, una frase tan maravillosa, tan rica, pero vamos a buscarle el contexto a través del Espíritu Santo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tratar de dar una explicación de acuerdo a lo que nos da el Espíritu Santo esta noche, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Solo queremos ser instrumento verdaderamente. Es bastante, amados. Filipenses 4:13 nos determina que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es bastante diferente al que solamente imaginar con esa afirmación. Oiga esto, con esa afirmación. Pablo expresó, oiga esto, su convicción de Cristo era más suficiente para él. Oiga, la convicción que el apóstol Pablo tenía con Cristo en su vida, y él estaba lleno de gozo. Oiga, ¿por qué creen que estamos esta noche nosotros aquí, mis amados que están en la sintonía y en el WhatsApp, y su servidor aquí a través de estos espacios? ¿Por qué? Porque estamos gozosos. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea que el gozo de Pablo era la fortaleza en el Espíritu Santo. De veras, todo lo que pasó el apóstol Pablo, todo lo que hemos pasado nosotros en la actualidad, lo actualizamos. Cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, usted que nos va a sintonizar a través de ese espacio TCC, se da cuenta, ¿verdad? Que ha tenido su propio proceso. Pero imagínense todo, oiga la convicción que él expresaba. Oiga, su convicción de que Cristo era más que suficiente para él. Con Cristo en su vida, él estaba lleno de gozo, aleluya, oiga esto, preparado y fortalecido para enfrentar todos los retos y dificultades de la vida, aleluya. Nosotros estamos pasando por nuestros propios procesos, pero estos retos solo son para engrandecer la presencia de Dios, o sea, él crece en nuestra debilidad. Aleluya. Entonces es por esto que cuando este versículo viene a nuestra mente y afirmamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debemos preguntarnos lo siguiente. Oiga esto, a usted y yo no debemos hacer estas interrogantes. ¿Es Cristo suficiente para mí? ¿Vino una vida llena de gozo porque le tengo a Él en mi vida? Oiga, son interrogantes. ¿Confío en que Cristo me capacita y me fortalece para hacer frente, oiga esto, a los problemas que se me enfrentan? Oiga, son interrogantes que nos debemos de hacer cada uno de nosotros. El hecho de exponer una palabra, de exteriorizarla, de expresarla, no significa que usted la puede estar viviendo, ¿verdad? Me gusta aquel versículo de Apocalipsis 1:3 que dice: bienaventurado el que oye, vive y escucha las palabras escritas de las profecías, dice, porque los tiempos están cerca. Oiga, lee, oye, escucha. Leer es una cosa, pero vivir es otra. Oiga, leer la palabra, como decía la hermana Enidia Ratos ahí en su intervención. Muchos pueden estar leyendo esto y le pueden poner muchas cosas a la página, pero vivir la experiencia, vivir la realidad, pasar el proceso, no es fácil, no es comida de trompudo, como podríamos decir allá en mi país, en Centroamérica, en Honduras. La gloria sea para Él, bendigo mi país, mi patria querida. Entonces, es bueno tener, amados, oiga esto, es bueno tener claro. Mire, oiga esto, es bueno tener claro que este versículo de todo lo puedo en Cristo me fortalece, Filipenses 4:13, que me fortalece. Mire, no nos da carta blanca para pedir cualquier cosa o para que hagamos lo que se nos antoje. Este versículo nos dice que podemos hacer todo lo que queramos, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Oiga esto,
Mire que muchos se enfocan en todo lo puedo en Cristo porque lo pueden ver desde una óptica literal, desde una óptica de mi prosperidad, de mi estabilidad. No, aquí Pablo les ponía de su óptica espiritual, del gozo que tenía espiritualmente. Oiga esto, mire, tampoco, mire, aunque va en contra de la voluntad de Dios, tampoco es una promesa de riquezas o de poder terrenal, que es lo que el hombre lamentablemente determina en su vida. Lo que el hombre quiere hoy en día es poder, qué sé yo, es estabilidad literal. Miramos los grandes líderes hoy en día que lo que quieren es ministerio, no quieren restauración. Para usted poder pelear un ministerio tiene que ser restaurado. Oiga, como decía, mire, usted no puede llamarse guerrero si no ha ido a una batalla, tiene que pasar la batalla. Oiga, usted no puede llamarse médico si no ha pasado por la universidad, usted no puede llamarse, llámese lo que llámese, si no ha pasado por lo que debe de pasar. Oiga, usted no puede hablar de hambre si usted no ha vivido el hambre, tiene que vivirla para entender a los hambrientos. Usted no me puede hablar a mí de restauración familiar si no ha pasado por restauraciones familiares, tiene que vivir lo personal, la propia restauración familiar para entender a la situación de las personas que están en el proceso de restauración familiar, los matrimonios, por ejemplo. Cuando conocemos el contexto del versículo, nos damos cuenta de que realmente habla sobre, oiga esto, el contentamiento. Oiga el contentamiento que Pablo tenía. Pablo verdaderamente se contentaba en la palabra, se contentaba, vivía la palabra. Es lo que el apóstol Pablo debe de ser un ejemplo, marcó un ejemplo de convicción, de vivir la palabra. Y eso es lo que nos da a nosotros. Verdaderamente estamos marcando el ejemplo de convicción de la palabra. Nos podemos someter en los procesos, podemos vivir verdaderamente la voluntad de Dios o la voluntad de nuestra carne. Entonces, cuando conocemos el contexto de este versículo, nos damos cuenta que realmente habla sobre el contentamiento. Nuestra vida debe estar llena de gozo en medio de cualquier circunstancia, porque Cristo está en nosotros, amados. Aleluya. No sé si ustedes dicen amén. Cristo está en nosotros. Mire, Él es el Señor nuestro y en Él que tenemos la fuerza para afrontar los retos de la vida. Mire, si Cristo no está en los hogares, no tiene hogar, no tiene relación, no tiene realidad un matrimonio. Si Cristo no está en los proyectos, no tiene realidad un proyecto. Si Cristo no está en las iglesias, solo son templos desolados. Oiga esto. Aleluya. El contexto de Filipenses 4:13, amados. El apóstol Pablo escribió esta epístola a los filipenses desde la cárcel. Oiga esto, ¿desde dónde? Pablo estaba viviendo el proceso. Estaba gozoso en el proceso y el contentamiento que Pablo tenía en el proceso para escribir este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba encarcelado. Mire, el apóstol Pablo que escribió este versículo tan famoso se encontraba preso debido a su fe en Jesús. Oiga esto. Mire, ¿qué lugar más extraño para escribir un versículo tan positivo y lleno de optimismo? ¿Qué has escrito tú en la convicción? ¿Qué has escrito tú en las debilidades? ¿Qué has escrito tú en los procesos? Lo que decía la hermana Enidia, ratos. Has vivido verdaderamente, estás viviendo verdaderamente como debe vivir la realidad de la palabra. Yo puedo decir muchas cosas. Mire, con la lengua puedo decir tantas cosas. Puede ser para edificar, también puede ser para destruir. Puede ser para mentir, para engañar o también para, establecerse espiritualmente. Entonces, mire, la realidad es que el tema de la carta a los filipenses es el gozo. Pablo estaba inmensamente agradecido a Dios. Oiga esto, por el ejemplo de Jesús, por su propia salvación y la de sus hermanos en Filipo. Pablo estaba también agradecido por la forma en la que los filipenses cuidaban de él. Y la carta que expresa claramente su gratitud a ellos, estaba agradecido. Mire, todos estos motivos de agradecimiento llenaban su corazón de gran gozo. ¿Cuál es el agradecimiento que tú tienes para la palabra? ¿Cuál es el agradecimiento que tú tienes para Dios? Verdaderamente, solo cuando estás en la bendición, te puedes gozar. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la situación? ¿Qué pasa cuando estamos en las circunstancias difíciles? ¿Te gozas ahí también? El dulce cantor de Israel dice que se gozaba en medio de sus debilidades. Acuérdese la situación ¿cómo se llama? El salmista, ¿verdad? Todo lo que él vivía, pero él se gozaba en medio de las debilidades. ¿Te gozas tú en medio de las debilidades o nos hace caer la situación? Nos hace caer los problemas. En vez de crecer, nos hacen volver atrás. No, si los problemas son Mire, ¿por qué se llama soldado un soldado? ¿Por qué puede ir un soldado a la batalla? Porque está preparado para afrontar la batalla. Pero tú no te puedes llamar soldado si no estás preparado para ir a la batalla. Tú no te puedes llamar cristiano si no estás preparado para predicar. Si no estás preparado para determinar esa palabra, como yo escuchaba a ustedes ahorita ahí, amada. Yo les escuchaba a cada uno de ustedes ahí. Entonces, Pablo estaba inmensamente agradecido a Dios por el ejemplo de Jesús, por su propia salvación y la de sus hermanos en Filipo. Pablo estaba también agradecido por la forma en la que los filipenses cuidaban de él, ya lo dijimos, y la carta expresa claramente su gratitud a ellos.
Todos estos motivos de agradecimiento llenaban su corazón de gozo, ya lo dijimos. Pablo también no usaba sus cartas para quejarse o para hacer sentir a los demás culpables por no, oiga esto, por no sufrir como él. No, amados, muchas veces nos quejamos por las circunstancias. A mí me pasa, no sé a usted. Si a usted no le pasa, gloria a Dios, entonces dígame que es santo, que es santa, ¿verdad? Ya tiene la salvación, la vida eterna. No, amados, en carne y hueso perdemos muchas veces la convicción. Mire, pero sí, mire, ¿por qué lo hacía? Le repito esta parte, pues me llama la atención. Sus cartas servían para animar a los hermanos en Cristo. O sea, sus debilidades, las mías, amados, es para animarnos y animar a los demás. Porque no solo nosotros pasamos por procesos. Todo el mundo tiene sus propios procesos, la familia, qué sé yo, las empresas, sea quien sea, llámese que la misma iglesia, sea quien sea, todo el mundo tiene sus propios procesos, pero afrontar las dificultades de la vida, tener la convicción para vivirla, determinar verdaderamente la realidad de nuestra vida. Entonces, él siempre agradecía, decía las bondades, oiga esto, de Dios y de su familia en el Señor. También aprovechaba para enseñar a los demás cómo preservar y permanecer firme en la fe. Oiga la convicción que Pablo tenía para mantener su fe. Entonces, por ejemplo, este sentir de un corazón lleno de gratitud y gozo quedaba claro en los versículos que acompañan a Filipenses 4:13. Mire, por ejemplo, mire, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin haya vuelto a interesarse en mí. Por ejemplo, claro está que tenía interés, solo lo que habían tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Estamos satisfechos a veces cuando estamos en la debilidad económica, en la situación de la enfermedad, la situación moral, espiritual, etcétera. No, amados, y Dios quiere que estemos satisfechos en todo tiempo, pero a veces solo estamos gozosos cuando estamos pasando la bonanza, pero cuando estamos en la situación de la crisis, está viviendo usted situaciones de crisis, se goza usted en la crisis. Oiga esto, no es fácil gozarse en la crisis, reírse en medio de las dificultades, no es fácil, amados. Oiga esto, mire, usted conoce la historia de David, y David se gozaba en medio de las dificultades. Usted conoce que era una familia disfuncional, la familia de David, pero David al final se humillaba. Imagínate cuántas alabanzas grabó y qué sé yo, escribió, aparte de los otros salmistas que él tenía ahí que lo acompañaban, que le aprendieron muchas cosas. Mire, entonces, sé lo que es vivir en la pobreza, amados, mire, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre y tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire cuando dice, mire, no sé si lo quiero llevar a me puede usted leer Filipenses 4:10, se lo voy a leer aquí, mire, dice Filipenses 4:10, lo voy a leer hasta el 13, oiga lo que nos dice. Ok, en gran manera, mire, en gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin, oiga esto, de habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, dice el 11. No lo digo porque tengáis escasez. Oiga esto. Mire, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice el 12. Le estoy recapitulando lo que le dije atrás. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y oiga esto. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya vio todo lo que Pablo decía, independientemente de las circunstancias que él viviese. Pero muchas veces nosotros, amados, no sé si a usted le pasa. Yo le digo porque a mí me pasa, lo digo por mí. Me ha costado entender muchas veces. Y cuando he estado en el proceso, me cuesta entender y flaqueo y me levanto y pienso. No sé usted, amado. No sé si usted es una persona, ya sea mujer o hombre, fuerte, ¿verdad? Y dice que está convincente. No, tenemos fragilidades. Amados, pero lo que no debemos de perder es la convicción, amados. Es lo que Pablo no perdía, es lo que el apóstol David, el salmista David no perdía. Mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él se contentaba en medio de las circunstancias. Esto lo hizo un proceso de contentamiento. Imaginen en la cárcel, escribir ese versículo en la cárcel, que ha marcado por historia ese versículo. Usted puede escuchar hasta niños leyendo ese versículo. Muchas iglesias lo leen y predican, pero muchos todavía no le han entendido el concepto o el contexto de la realidad. ¿Qué es esta misma palabra? Mire, Pablo agradece a los filipenses por su generosidad al enviarles una ofrenda. Oiga esto, él también intenta tranquilizarlos con respecto a su situación personal, hablándoles sobre el contentamiento. O sea, independientemente de nuestras circunstancias, a veces no estamos preocupados por lo de nosotros, pero no nos preocupa a los demás. Yo le he dicho a usted, amados, muchas veces solo estamos orando por nuestros propios problemas,
¿Por qué crees que estoy predicando aquí, grabando esto? Porque lo quiero compartir, porque también compartir la palabra, oiga esto, de eso se trata, compartir el testimonio, porque la gente tiene que escuchar que el cristiano pasa también situaciones, pero también tiene esa convicción clara de la vida y de la realidad de Jesús. Amén. Entonces, mire, desde su conversión, oiga el apóstol, desde su conversión Pablo pasó por muchísimas aflicciones por amor a Cristo. ¿Verdaderamente amas a Jesús? ¿Estás convincente de lo que pasas o lo que no pasas? ¿O de lo que te puede pasar? Mire lo que nos dice 2 Corintios 11:16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe en poquito. ¿Cuántos dicen que usted y yo estamos locos? Usted lo sabe. Mire, dice el versículo 17. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Dice el 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Oiga esto, dice el 19. Usted lo puede leer en 2 Corintios 16. Muy rápido por el tiempo, porque empezamos muy tarde. Mire, versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Dice el 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Dice el 21. Mire, dice el 21. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía, dice el 22. Oiga, el 22 es una interrogante. Son hebreos. Yo también soy israelita. Yo también soy descendiente de Abraham. También yo, dice el 23. ¿Son ministros de Cristo? Oiga, como si estuviera yo loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Oiga, dice el 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Aleluya. Mire, dice el 25. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Dice el 26. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, dice el 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, lo que la hermana apuntaba sobre los ayunos, dice el 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, lo que le decía, no solo preocupémonos por lo nuestro, también por los demás. El hermano Hall lo entendió en capítulo 42, versículo 10, usted lo puede leer en su casa. Dice el 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice, ¿a quién le hace tropezar y yo no me indigno? Dice el 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dice el 31, el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Aleluya, ¿se da cuenta? Mire, dice el 32, en Damasco el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Dice el 33, y fui descolgado del muro en un canastro por una ventana y escapé de sus manos. Oiga esto. Entonces aquí miramos lo que él recibió, mire, azotes, naufragó, estuvo preso en varias ocasiones, no tenía un sitio fijo como hogar, etcétera. Fueron muchas las dificultades que él afrontó por amor al Señor, amados. Y muchas veces nosotros, por una mínima cosa, man, queremos retroceder. Una mínima situación. ¿Sabe por qué? Porque es falta de convicción. Esa es la verdadera convicción que podemos ver en el apóstol Pablo. Ese es un ejemplo para nosotros, amados. La convicción. Cuando él verdaderamente, después de perseguir a los cristianos, oiga esto, que asesinaba a los cristianos, el hombre verdaderamente se acercó, había un propósito de vida eterna para él y se humilló al final. Y todo lo tiró por basura y siguió el propósito. Él sabía los padecimientos que iba a tener. Nosotros debemos estar claros y seguros de los padecimientos que vamos a tener como cristianos. Pero cree que todo va a ser color de rosas. De hecho, no podemos estar vendiendo un evangelio de color de rosas a la gente. Un evangelio de que hoy te seas cristiano, mañana sos millonario.
hoy te haces cristiano, mañana te cambia la vida. No, hay procesos en esto. Debe existir una convicción clara, debe existir verdaderamente el proceso del cristiano para poder entenderlo, para que nos cuesta, amados, en la carne entender esto. Pero tal como el mismo Pablo decía, mire, Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para hacer necesidad. ¿Estamos preparados para todo eso, amados? Para estar en la bonanza o estar en la tristeza, estar en las situaciones difíciles. Amados, la vida tiene que cambiar. Oiga esto, debe existir lo positivo y lo negativo de la vida. Mire, Jesús representa lo positivo, el enemigo representa lo negativo. Hemos venido nosotros de lo negativo a lo positivo. Amén. Ya lo positivo debe ser otra cosa, pero tenemos que pelear para entender esa positividad en Cristo Jesús, amados. ¿Oyó? Pablo lo entendió, el apóstol. Mire, él aprendió a vivir en medio de todas las circunstancias. Y esto me cala a mí. Ojalá que le cale a usted, amado. Si usted es humilde, lo va a decir amén. Si no, pues usted sabrá. Pablo sabía que Dios tenía un propósito bueno para él en medio, oiga esto, de cualquier situación. Y eso fortalecía su corazón. Cuando usted, mire, cuando usted en la situación, yo puedo entenderlo, que cuando estoy en la situación, cuando decía la hermana de Ninja ratos, que usted se humilla, que ora, que profetiza, que ayuna. Oiga, usted puede ver la fortaleza, pero cuando dejamos todas esas situaciones, por eso el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades y nos volvemos templos desolados. Cuando no buscamos la presencia, cuando no buscamos la palabra, cuando no nos instruimos a través de la misma. Por ello le hemos venido replicando por tiempo aquí, palabra, ayuno, oración y búsqueda, ya se lo hemos dicho. Pablo sabía, oiga esto, que Dios tenía un propósito bueno para él en medio de cualquier situación. Y esto lo fortalecía su corazón. Amados, tu situación, oiga esto, es parte de tu proceso, es parte de tu convicción. Pero Dios va a fortalecer tu corazón y el mío, por supuesto. Eso es lo que debemos recordar cuando citamos este versículo. Mire, otros versículos podríamos decir sobre el poder, pero mire lo que nos dice Efesios 6:10. Estoy anexando versículos aquí para darle el contexto real de la palabra. Mire, Efesios 6:10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, esta es otra versión, y en el poder de su fuerza. O sea, oiga esto, mi debilidad crece. Oiga esto, Él se fortalece en mi debilidad, no sé la suya, pero yo sé que se está fortaleciendo en mí. Porque quiere que le exaltemos a través del proceso, a través del testimonio. Y eso es lo que debemos de marcar. ¿Sabe qué? ¿Sabía usted que su recurso es el testimonio? El recurso para poder predicar, el recurso para poder evangelizar, el recurso para establecer una iglesia es su testimonio. Si usted no tiene testimonio, no tiene recurso. Es como la persona que vende tortillas. ¿Cómo me va a decir que tiene tortillas si no tiene el maíz para sembrar, para hacer la masa? ¿Cómo va a decir un zapatero que dice que zapatero no tiene el cuero para hacer zapatos? Cada quien tiene su propio recurso de acuerdo a lo que va a desarrollar. Mire, entonces Colosenses 2:9-10 nos dice: toda plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, oiga esto, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Amén. Usted dígalo, amén, amados. Mire Colosenses 2:9, porque Él habita, oiga corporalmente, oiga esto, toda plenitud de la deidad. Dice el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta es otra versión. Mira lo que nos dice Zacarías 4:6. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén, amados. Mire, ahí tengo otra versión. Mire, entonces respondió y habló diciendo, siempre de Zacarías 4:6. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Mire, hay un cántico que sacaron de ahí hace muchos años, ¿verdad? Mire lo que nos dice, ya no se canta, por ejemplo. Mire lo que nos dice Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirá poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mire, se lo puedo recapitular en otra versión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ¿se da cuenta, amado? Usted y yo somos testigos de la realidad de la palabra.
Romanos 15:13. Estoy cerrando, amado. Me fui rápido porque usted sabe que el tiempo se nos adelantó y quiero respetar el tiempo de ustedes. Sé que unos tienen compromiso para sus días siguientes, para laborales y qué sé yo. Mi Romanos 13:15. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén, amados. ¿Se da cuenta? Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, ¿dónde nos debemos de fortalecer en medio de las circunstancias? Solo en Cristo Jesús. Pero si nos fortalecemos en la carne, no, amados. Oiga esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, ¿en qué momento Pablo lo decía? En momentos de crisis. Hacemos algunas cosas buenas en momentos de crisis. Hacemos cántico nuevo, sacamos cántico nuevo. Me cala a mí, mire, todo un escritor de la alabanza, donde debía escribir más cántico nuevo. ¿Se da cuenta? Ese momento del cántico nuevo, el momento de adoración. Pero no, cuando estamos en bonanza ni nos acordamos, amados. Usted conoce la debilidad del ser humano. Nosotros cuando estamos en bonanza, hay gente que está en bonanza, que ni se acuerda de ir a la iglesia, la gente que está en bonanza, ya que hay muchos que nos van a seguir y van a escuchar este tema en las plataformas, porque lo vamos a editar para las plataformas. Hay muchos que cuando están en bonanza, pues tienen economías que se creen la mamá de Tarzán, como decían, y no llegan ni a Conchita. Oiga esto, amados, perdone que están mis hermanos aquí en WhatsApp, pero como lo voy a exteriorizar este tema, por eso lo estamos desarrollando así de la manera de prédica también general. Entonces, mire, hay muchas personas, mire, hay un propósito para que nos sigue, que nos va a ver de vida eterna. Hay un propósito para aquel hermano, aquella hermana que está pasando el proceso. Oiga esto, no te puede llamar guerrero y guerrero si no pasas el proceso, si no estás formado, si no sos formado. Oiga esto, en el redil. Debemos de ser formados, debemos de ser capacitados. Oiga esto, ya no nos podemos disparar, solo agarrar un versículo y lero, candelero. No, tenemos que capacitarnos, formarnos a la luz de la palabra. La palabra nos habla de instrucción. Y Dios, que sea el Espíritu Santo, que dé también ese discernimiento de la palabra para poder redarguir su palabra, entenderlo, hacerlo rema en la vida personal para que sea testimonio para los que nos van a ver a través de este espacio. También, amados, que nos sintonizan también a través de la plataforma del TCC. Así que es una bendición esta palabra. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga esto, no solo es imaginar, es una confirmación. Es una confirmación expresiva de convicción, le repito, oiga esto, es una afirmación expresiva de convicción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínense estar en un proceso y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tener comida para mañana y estar diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estar en una cárcel y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estar debiendo en la deuda que no la puede pagar, o que no tiene para pagar la casa, la renta, no sé, o no tiene para la recarga o lo que sea, para poder escuchar palabras. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga la convicción del apóstol Pablo. Y esa es la convicción que te quiero inyectar a través de esta noche, a través de esta palabra, de este mensaje, que de alguna otra manera me cala a mí y que debe calar a mis hermanos que están aquí en la WhatsApp, y usted que nos va a sintonizar a través de TCC, Talento Cultural Cristiano. Así que es una bendición lo que debemos de hacer, como decía el hermano Miguel. Mire, una bendición estar con estos siervos y siervas de convicción. La hermana Edith, una gran guerrera también, no sé si parece que se me fue del aire ya, pero el hermano también, escucha el hermano pastor de Nicaragua también, hermano Aguirre, con los procesos que está pasando con su familia, y es un hombre que le está sirviendo al Señor. Solo los que estamos en el proceso nos damos cuenta, pero tú que estás en el proceso, que sos cristiano, que nos vas a sintonizar, tú que nos miras, amados y amadas que nos sintonizan a través de este espacio también, ¿sabes qué? Hay un proceso, hay una esperanza. El proceso solo es parte de la esperanza. El proceso es parte de la formación, de la convicción. Ese proceso que hemos estado pasando personalmente, ¿sabe qué? Me inyecta a mí también, que es parte de una convicción, porque hay una tarea grande. Hay tanta situación en la humanidad, todo el mundo perdido hoy en día. Gente en droga, en alcohol, qué sé yo, en cambiar su naturaleza de hombre a mujer y mujer a hombre, no, tantas cosas. Pero realmente el enemigo quiere cambiar las cosas, quiere cambiar la historia. Pero el Espíritu Santo de Dios quiere cambiar tu vida para que seamos verdaderamente elegibles, oiga esto, para la vida eterna. Esa es la idea de esto. Así que yo bendigo a cada uno de ustedes ahí que están en la sintonía. Mis hermanos, voy a orar públicamente aquí para los que van a escuchar este tema, ¿verdad? Para los que quieran recibir al Señor, ¿verdad? Y los hermanos que de repente están en el proceso, que no se preocupen por estar en el proceso. Oiga esto, cuando tú ya llegas, mira el proceso que pasó Jesús previo a la crucifixión. Se graduó en la cruz del Calvario.
Oiga, oiga esto, después de la tormenta viene la calma, dice la palabra. Oiga, Jesús sabía lo que venía. Claro, se graduó en la cruz del Calvario. ¿Sabe que para qué? Para llevar tus problemas y los míos a la cruz. Para llevar tus iniquidades y las mías. Oiga esto, hace más de 2023 años. Vino Jesús ahí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oiga, qué Padre tan poderoso mandar a su unigénito por ti, por mí, a la cruz del Calvario, amados, que nos sintonice, que nos vas a ver a través de ese espacio. Te bendecimos con el equipo que tenemos, mire, un equipo que nos respalda, amados, que están con nosotros atrás. Mire, están todos mis hermanos aquí de la plataforma. Mire, hermano pastor evangelista Miguel Alexander. Mire, está hermano Brema Tamoros de Cuba. Tenemos hermano pastor Luis Aguirre de Nicaragua. Mire, mi esposa Juan Alexandra ahí. Está Yusdani de Cuba. Tenemos a la hermana Silvia, una bendición tenerla de nuevo aquí. Los hermanos que se fueron del aire, el hermano Humberto también, el pastor Humberto de Cuba, y muchos que, hermana Ení también, la profeta Ení de origen venezolano. Y una bendición para mí, hermanos. O sea, estamos con este equipo aquí, estoy compartiendo con la gente aquí públicamente, por eso le estoy diciendo con el equipo que estamos ahí, un respaldo, y el que se quiera unir aquí en las plataformas también, lo pueden hacer con nosotros aquí, hermanos y amadas, a este ministerio que es para la gloria del Señor. Así que voy a orar esta noche para que sea Dios fortaleciendo tu vida, fortaleciendo tu espíritu, tú que verdaderamente no tienes esperanza de vida, que piensas que no hay nada, que ya todo está acabado, todo está perdido. Te digo esta noche, con mis hermanos que me respaldan, ¿sabe qué? Hay una esperanza de vida. Cristo Jesús es tu esperanza de vida. ¿Sabes por qué? Porque solo en Él todo lo podemos, que nos fortalece. ¿Quieres que oremos por ti? Oramos por ti. Padre que estás en los cielos, aquí estamos ante tu presencia. Bendigo a toda la gente que nos sigue a través de este espacio, con mis hermanos que nos respaldan ahí, todos mis hermanos evangelistas y pastores que nos respaldan, profetas y todo. Bendigo a cada uno de ustedes que nos sintoniza a través de estos espacios, que sea tú a través, Señor, de tu espíritu, restaurando a la humanidad, restaurando a tu pueblo, restaurando al caído. Desde a todo aquel que no ha conocido al Señor, declaramos pues libertad a través del Espíritu Santo de Dios. Declaramos a todo aquel cautivo, aquel que está cautivo, aquel que no entiende, aquel que tiene otra naturaleza de vida. Te llevamos a la naturaleza de Jesús para que tu vida sea diferente. Hay una esperanza para tu vida. Cristo Jesús es el único que te puede fortalecer en medio de las circunstancias. Así que para todos los que nos sintonizan a través de CCC, Talento Cultura Cristiano, Dios te bendiga. Deseamos que tu vida sea transformada.